tiene que ver con otra elección importante que hubo en el día de ayer, que se desarrolló en la provincia de Santa Fe. Se votaron 19 intendencias, concejales en 53 municipios, presidentes comunales y renovación parcial del Consejo de la capital provincial. Un dato de color que viene repitiéndose, con excepción de Formosa, es la baja concurrencia. En la ciudad de Santa Fe cerró con el 46% de participación. Fue un porcentaje récord, digamos, Menos que en Las de PASO, creo. exactamente ausentismo. En la ciudad de Rosario también hubo un porcentaje que osciló entre el 48 y el 52% del padrón. Ahora le preguntaremos al entrevistado siguiente los números finales, pero fue un porcentaje más alto que se había registrado en la propia PASO. Y bueno, y si bien en la mayoría de los municipios se impuso Puyaro, en gran parte de los municipios de gran concentración urbana, digamos, hubo victoria de la lista Más para Santa Fe, que es la lista de alguna manera al frente, digamos, que el peronismo y otras agrupaciones llevaban adelante, y claramente el batacazo que se da después de medio siglo es la victoria que se dio en la ciudad de Rosario, donde Más para Santa Fe se impuso sobre la Libertad Avanza y sobre el frente de Puyaro, a pesar de que había dos grupos que también competían en nombre del peronismo, que cada uno sacó el 5%, a pesar, como dijo Juan Monteverde, que fue el ganador de aquella jornada, a pesar del gobierno nacional, con todo el aparato que puso el gobierno provincial, las decisiones, a pesar de todo y de todos, afortunadamente Más para Santa Fe ayer obtuvo una victoria que es histórica en Rosario, porque hace casi medio siglo, un poquito más, que el peronismo no tenía una victoria de este tipo. Y vamos a hablar con uno de los concejales electos, compañero, amigo de Juan Monteverde, también uno de los arquitectos de Ciudad Futura, que fue un poco uno de los motores de este Frente Más para Santa Fe, para que nos cuente un poco su visión, su balance y cómo ve las perspectivas después de esta importantísima victoria que tuvo este Frente en Rosario. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes, gracias por el llamado y como, bueno, hiciste un resumen perfecto, te diría, de cómo fueron los resultados electorales. Lo que terminó siendo una sorpresa nacional es algo que venimos trabajando con mucho esfuerzo y con mucha militancia. Vos sabés que, como bien dijo Monteverde ayer arriba del escenario, en un mismo día, en una misma ciudad y a la misma hora, le ganamos al presidente, le ganamos al gobernador de la provincia de Santa Fe y le ganamos al intendente de Rosario. Y en tiempos donde la política muchas veces, en la política se impone muchas veces el que tiene más recursos, el que tiene más carteles, el que tiene más pauta en internet, el que compra más votos, porque la verdad que se vivieron imágenes bastante nefastas ayer en las escuelas, sobre todo en la periferia rosarina. Así todo y con pura militancia y haciendo una campaña hermosa donde todas las militancias del peronismo, de Ciudad Futura, del progresismo, de los sindicatos, de los movimientos sociales, salimos a visitar cada una de las casas que tiene Rosario y a convencer y a hablar con la gente y a tratar de entender el enojo de la gente, a empatizar con ese enojo, a decirle que estamos igual de enojados y enojadas que ellos, pero que había que ir a votar. ¿Sabes, Gustavo, que hicimos una campaña además donde nosotros decíamos que además de hacer campaña estábamos prefigurando la forma que queremos darle al Consejo Municipal de Rosario y sobre todo estábamos prefigurando la forma de gobernar Rosario en el 2027, que fue hacer 5 o 6 grandes asambleas ciudadanas que se colmaron de gente en distintos clubes barriales y donde básicamente la gente compartía problemáticas, deseos, sueños, soluciones a esas problemáticas, y de esa manera militante hicimos una campaña hermosa que se coronó en la noche de ayer con una contundente victoria. Le sacamos más de 2 puntos
al candidato del presidente, más de 5 puntos al candidato del gobernador y el intendente, y metimos 5 concejales, mientras que la lista del presidente metió 4 y la del gobernador y el intendente otros 4. Así que también se rompe una mayoría automática que ya se venía haciendo tradición en el Consejo de Rosario, así que las noticias son, la verdad, que muy, muy buenas y esperanzadoras. Sí, y sobre todo conociendo un poco la historia de Ciudad Futura, que es uno de los grupos, digamos, que tiene peso dentro de este Frente Más por Santa Fe, que tiene un trabajo, un profundo trabajo territorial, bastante perseverante, pero fundamentalmente también su figura pública, Juan Monteverde, expresa también una forma de, una ética social en el ejercicio del poder. Algo de alguna manera que Francisco reivindicaba mucho, que hemos visto también en otros candidatos, por ejemplo, Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires, y va a haber otros ejemplos seguramente también, donde no solamente se busca la transformación social de un país, sino también que lo que se dice con el pico se sostenga con el lomo, y me parece que Ciudad Futura es bastante coherente, digamos, con ese pedido, esa exigencia que un poco reclama el pueblo, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. Primero agradecerte las palabras, que la verdad que no se enorgullecen, ni más viniendo de vos, pero pero sí, como vos bien decís, digo, yo creo que Juan logró en su persona representar un montón de cosas que son también nuestra sociedad, ¿viste? Se está discutiendo mucho si es que la sociedad argentina se derechizó, es decir, se fue a dormir creyendo en la justicia social y se levantó al día siguiente creyendo en la escuela austríaca, y se volvió de ultraderecha y ahora todos nos desconocemos y todo es una guerra campal, y la verdad que no es así. Mirá, a mí me emocionó mucho esta campaña, muchas cosas, pero hay algo que creo que va a quedar en mi retina por mucho tiempo, que fue en la seccional 19, es la seccional más olvidada de Rosario. Mira, una jovencita, una adolescente se levantó y contó que tenía que caminar 15 cuadras para proveerse de agua potable, es decir, para llenar un balde. En la segunda o tercera ciudad más importante del país, todavía hay 40.000 familias que no acceden al agua potable. Tremendo. Esa misma chica que contaba que caminaba 15 cuadras para llenar un balde todas las mañanas y tener agua potable, cuando le tocó pedir, cuando le tocó pensar en un proyecto, dijo, yo les pido por favor que se encarguen de la gente en situación de calle. Es decir, tuvo la honradez de ni siquiera poner su problema por delante, sino pensar en los últimos, como también nos decía mucho el Papa Francisco. Y en ese sentido yo creo que eso es nuestro pueblo, que nuestro pueblo todavía es solidario, todavía cree en que la mejor solución posible es la comunidad organizada. Mira, nosotros en Ciudad Futura, yo creo que siempre decimos lo mismo, no somos ni mejores ni peores que otros partidos, pero sí que nuestro tiempo se lo dedicamos el 80% a materializar ideas. Es decir, nosotros veníamos cuestionando muy duro y dando grandes debates acerca de la educación pública, de la educación en las periferias de las ciudades, por qué no estaba logrando captar a los pibes. Y en vez de dar tantos debates, dedicamos mucho tiempo a crear escuelas. Ya tenemos 2 escuelas fundadas en los 2 barrios más violentos de Rosario, y el año pasado el Ministerio de Educación nos premió porque son las dos escuelas para jóvenes y adultos más grandes de toda la provincia de Santa Fe. Lo que hicimos fue repensar la currícula junto con los pibes y las pibas, y la comunidad que no tenía escuela creó su propia escuela, la tomó en sus manos y hoy son ejemplo en la provincia. Creo que Ciudad Futura un poco es eso, y Juan resume esa potencia del pueblo organizado, y por eso creo que sacamos tantos votos. Mirá, si uno suma los históricos del peronismo, de Ciudad Futura, el progresismo en Rosario, siempre veníamos perdiendo, quedando segundos, quedando terceros. También otra gran enseñanza del Papa, esta idea de que la unidad es superior a la suma de las partes. Vos sabés que en Rosario se hizo carne. Esto es más que el peronismo, es más que Ciudad Futura, es más que el progresismo y el movimiento sindical rosarino, sino que esto es una fuerza potente, plural y diversa, nueva, de nuevo tipo, que viene a refundar la democracia y que pretende gobernar Rosario en 2027. Perdón. Sí, realmente ha sembrado muchísima esperanza. Y la última pregunta que te quiero hacer, Tony, que seguramente ustedes, por la costumbre, digamos, de estar siempre trabajando fuertemente en el territorio, podés tener más respuesta que nosotros, es ¿por qué se sigue repitiendo profundos niveles de ausentismo electoral en la mayoría de las provincias, creo que con excepción de Formosa, pero en el caso particular concretamente que vos pudiste palpar en Rosario?
¿Es apatía, es descontento, es descreimiento total en el sistema? ¿Qué es lo que pudiste palpar? Mira, Gustavo, yo creo que hay mucha apatía, hay mucho enojo, hay mucha bronca, y yo creo que tiene una explicación absolutamente racional, que tiene que ver con una serie de desilusiones y de promesas incumplidas que ya, por lo menos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y me atrevería a decir en todo el país, ya se han prolongado mucho en el tiempo. Mira, nosotros tenemos un gobernador que basó su campaña en decir que iba a cuidar a las maestras de la provincia de Santa Fe, que iba a garantizar la cláusula gatillo, y cuando asumió no solo que no hizo eso, sino que castigó, recortó las jubilaciones a los docentes, Sí. les puso el presentismo obligatorio. Digo, tenemos un presidente que le hizo creer a un montón de nuestra gente que iba a cobrar en dólares, y nuestra gente hoy no está llegando a fin de mes y tenemos el consumo de leche y carne más bajo de los últimos 100 años. Digo, me parece que hay una sumatoria de ilusiones y desilusiones que nuestro pueblo ya ni siquiera confía en el hecho de ir a votar. Mirá, nosotros en Rosario hicimos una campaña muy grande en muchos barrios, los que menos habían ido a votar, diciendo que la bronca y el enojo justamente había que tramitarlo yendo a votar, porque si no votamos ganan los mismos de siempre. Bueno, en Rosario 1 de cada 2 rosarinos no votó, y tenemos 2 años, dice Juan, para ir a buscarlos, a convencerlos y a demostrarles con esta elección y con este antecedente que votar sirve, y que votar en el 2027 puede ser, por ejemplo, cambiar un proyecto político que gobierna nuestra ciudad hace 40 años. Yo tengo 40 años, Gustavo. Nací en Rosario y me crié, y nunca cambió el color político. Muchas veces los radicales, los progresistas de acá de Rosario señalan otras provincias acusando de feudos, Claro. y de gente eternamente en el poder. Pero el socialismo y el radicalismo en la provincia de Santa Fe gobiernan hace 40 años y se van alternando entre ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para decirle a la gente que su voto vale la pena? Es demostrándole que podemos ganar, que puede ganar el pueblo en las urnas, y por eso en el 2027 yo no tengo dudas que vamos a dar vuelta esa abstención electoral y vamos a hacer que en Rosario vote muchísima gente para cambiar de una vez y para siempre el intendente de la ciudad. Hola Tony, ¿cómo estás? Una última pregunta, Facundo, mi nombre. Antes que nada, felicitarte. No, y tal vez un mensaje para las militancias, ¿no? Que están de pronto enfrascadas, uno ve en el país, acá en Buenos Aires, enfrascadas en discusiones o buscando explicaciones todavía, y cuesta esto de cohesionarse y salir a empatizar, salir a escuchar a la población, saliendo, ¿no? de nosotros. Entonces tal vez es preguntarte o pedirte alguna reflexión, digo, para el militante político en general, para estas elecciones que se vienen dando y que se vienen en distintas provincias. Mira, nosotros venimos diciendo hace un tiempo que la democracia está atravesando una crisis, digo, y cuando uno dice, y cuando uno termina dándose cuenta de que vota menos de 1 de cada 2 rosarinos, santafesinos, creo que esa afirmación se vuelve facto, se vuelve un hecho. Digo, nosotros venimos atravesando una campaña electoral donde decimos que básicamente lo que hay que hacer es refundar la democracia y las instituciones. También me parece que si nos quedamos pensando en las instituciones que supimos construir allá por el siglo XX y seguimos pensando que esas mismas instituciones van a dar las respuestas a sociedades que han cambiado muchísimo, que han mutado, que se han diversificado, creo que le erramos. Por ende, lo único, te diría, que puede hacer la clase dirigencial, la clase política argentina, es salir a poner una escucha radical. Digo, la política tiene que dejar de hablar, se tiene que bajar del pedestal al que alguna vez alguien se subió, y sentarse a la par. Mirá, nuestras asambleas, y creo que esta es la forma más gráfica de contárselo, nuestras asambleas de campaña consistían en cientos y cientos de personas y vecinos y vecinas comunes de la ciudad de Rosario, que nos sentábamos en una ronda, y estoy hablando, en una asamblea llegamos a ser 800 personas, sentados en una ronda, escuchándonos. En uno de los rincones estaba Juan Monteverde, el tipo que venía de sacar el 50% de los votos de Rosario, y durante 2 horas no hablaba, tomaba nota. Digo, y mucha gente, su reflexión en la asamblea era, es la primera vez que vengo a un acto político, un acto de campaña,
y no me gritan ni me dicen lo que tengo que hacer y pensar, sino Tal que cual. el tipo al que yo tengo que votar está tomando nota de lo que yo digo. Tal Y me cual. parece que eso es lo que tiene que hacer la política argentina, y sobre todo los que somos democráticos, los que queremos gobernar para el pueblo, tenemos que darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es devolver el poder que el pueblo nos da con los votos, devolvérselo en el momento de la asunción y trabajar juntos. Bueno, Tony, la verdad que te agradecemos mucho. Nos queda como reflexión que la escucha, la cercanía, el territorio y el predicar con el ejemplo son los pilares claves de la reconstrucción del campo nacional y de una sociedad que, como quería Francisco, sea justa, inclusiva y sustentable. Volveremos a Totalmente, entrevistarnos Gustavo. seguramente con vos, con Juan, para ver, digamos, los proyectos que ustedes sueñan, digamos, para Rosario, trabajan para Rosario desde ya en el Consejo Deliberante, con la certeza de que pronto será desde la propia conducción del municipio. Les mando un abrazo, Así te es. mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y a no desmoralizarse, a no pensar que todo está perdido, porque básicamente yo creo que humildemente en Rosario demostramos que con unidad, con renovación, con escucha radical podemos dar vuelta a historia y empezar a pensar en qué viene después de este gobierno de miseria planificada. En ese camino andamos. Gracias por el espacio. Sin duda, gracias. Muy bien, ha pasado Antonio Tony Salinas, concejal electo por Más para Santa Fe en el día de ayer. Se nos acabó el tiempo, muchachos, hemos hecho un programa hoy también, ¿eh? Hemos hecho un Hemos programa y hecho un siempre programa. al límite. Siempre al límite. Apenas nos saca hacer Somos Laudatistas, el programa de la Alameda, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, bajo el comando del compañero Gustavo Vera. Nos vemos el próximo lunes por Radiográfica. Gracias. En la operación técnica, Angie Moreno. Gracias. Gracias, Angie. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención